ya está en el estudio, hay novedades, por supuesto, y siempre condiciona de alguna manera lo que especulamos hacer con los pasos siguientes, incluso lo, metiendo en este contexto los procesos electorales. Así que no hay que sorprenderse si se va cambiando la apreciación sobre determinadas cosas, Sí, ¿no? y Buen día. lo bueno es que en este programa nosotros adivinamos el futuro y fuimos los primeros en decir que Ana Pechene iba a ser la candidata a vicegobernadora de Marcos La Coman. humildad de Staico es notable. Y bueno, y Ana nos visitó cuando todavía no era candidata, era muy cauta, fue muy prudente, no decía ni sí ni no, pero estaba ahí. Y bueno, ahora ya con el hecho consumado nos visita nuevamente como candidata a vicegobernadora del espacio Sí, de, y del MPN. con mayores definiciones del escenario Obviamente. que habrá el año que viene, más allá de que todavía falta definiciones, por ejemplo, el peronismo, pero la izquierda. Pero bueno, o sea, hubo novedades entre las que sobresalió el respaldo del PRO y de junto de Nuevo compromiso Nuevo neuquino. Compromiso Neuquino, no me acordaba el nombre del partido inventado por Pechi Quiroga para ir a las elecciones después de su tránsito por el Congreso. Para acompañar a Rolo Figueroa, ¿no? Así que esta novedad, bueno, permite ir perfilando un escenario con mayor precisión a lo que había. Así que no sé cómo la verá Ana esta situación, porque supongo que también la estrategia propia se va acomodando a los cambios que van surgiendo, ¿no? Bueno, ante todo, Rubén, Claude, gracias por la invitación, a la audiencia, digamos, un saludo muy especial. Y sí, digamos, la política en la Argentina es así, muy cambiante, nadie puede predecir lo que va a pasar en pocos meses, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos todo consolidado ya, ¿no? Es decir, el Movimiento Popular Neuquino tiene todos sus candidatos en todas sus localidades, comisiones de fomento, intendencias. Con eso no va a haber novedades. No hay novedades, o sea, ya sabemos todos quiénes somos y a dónde vamos, o sea, seguimos con nuestra misma filosofía y llevamos adelante, digamos, los principios que durante 60 años de historia han sustentado al movimiento. Creo que lo que la sociedad tiene como novedad es algunas cosas que, digamos, no es que sean totalmente novedosas en la política, ¿no es cierto? La burocratización es vieja, ¿no? Pero las normas de la política en la Argentina es que uno compite por partidos, ¿no? ¿Qué representan los partidos? Los intereses, la filosofía de un grupo de gente, y eso es lo que genera, digamos, los candidatos y es lo que la Constitución establece que es la forma en que se compite en la Argentina. No se compite con personalidades. Y me parece que hay una especie de feria de vanidades, donde las personalidades quieren representar partidos y se representan a sí mismos en el fondo, más allá de que tengan el acompañamiento de grupos que obviamente los acompañan o no. Pero estamos como desprestigiando la política como establece la Constitución Nacional. Y me parece que eso es algo que la ciudadanía tiene que tener claro. O sea, usted está diciendo que Rolando Figueroa de alguna manera desprestigia la política. No. Estoy diciendo que hoy no es Rolando Figueroa el único, digamos, o sea, por eso digo, hay una feria de vanidades, es una práctica, ¿no? No estoy hablando ni de Rolando Figueroa ni de nadie en particular. Estoy diciendo que hoy aparecen no los partidos políticos como el sustento de la candidatura de alguien, sino las personalidades. Sí, bueno, pero está un poco líquida la política, ¿no? Bueno, volvamos a los orígenes. No, porque por ahí el continente que antes le daban con más certeza a los partidos políticos, ahora se lo termina dando recién el voto. Cuando la gente vota, ahí queda el continente consolidado. Totalmente. Pero creo que hay que ser claros en el mensaje. Es decir, nosotros tenemos experiencias en la Argentina de lo que significa juntar votos a lo que dé. La alianza, por ejemplo. Uno establece que simplemente quiere llegar y ganar, pero después hay que gobernar. Y uno gobierna cuando tiene consolidado un proyecto, cuando tiene acuerdos ideológicos de alguna manera. Es muy difícil establecer acuerdos cuando las ideologías son absolutamente diferentes, como el aceite y el agua.
formar una coalición dentro de una unidad de pensamiento me parece perfecto y creo que tiene hasta buen destino, podría ser. Y hay ejemplos también. Nosotros más de una vez hemos tenido colectoras y en realidad los partidos que nos han acompañado han sido partidos que tienen una similitud con los principios básicos del movimiento popular neuquino. Y de hecho vamos a tener también en este momento. Lo difícil de entender es cómo se acuerda cuando las miradas políticas, históricas por lo menos, de los partidos son absolutamente diferentes. Y cómo se lleva eso a buen puerto cuando se pretende gobernar. ¿Qué es lo que estaría pasando ahora? ¿O podría pasar? Se podría pasar, digamos, se insinúa, digamos, en las noticias, por eso digo, a mí no me gusta hablar de los partidos, de los otros partidos y de la oposición, tiene todo el derecho, todo el mundo a presentarse como quiera, ¿no es cierto? Yo estoy dando mi opinión, sí, ¿no? de lo que yo considero de la política y lo que ha desprestigiado la política. ¿No pensás, Ana, que es un proceso que tiene que ver con el pensamiento de la gente, ¿no? Venimos desde los 80 donde había un bipartidismo, era peronistas contra radicales, y después, a medida que fue avanzando los distintos gobiernos, fue pasando esto que decís, ¿no? La gente empezó a descreer porque los problemas continuaban, eran crónicos, problemas siempre mayoritariamente económicos que desencadenaban el resto de los problemas. Y la gente, el electorado empezó a creer más en las personas, y entonces los partidos políticos fueron bajando el protagonismo. Y llegamos a lo que pasa hoy, que por ahí los partidos son meros sellos para cumplimentar la ley electoral, y lo que le dan cuerpo político es el candidato que lleva. Si lleva un candidato, el partido ese vale, y si no, no existe, queda meramente en un acto administrativo, jurídico, digamos. Bueno, yo creo que hay que volver a fortalecer los partidos políticos. Creo que lo que le falta a los partidos políticos es vida interna. Nosotros, con nuestros errores y nuestros aciertos, el movimiento popular neuquino tiene una vida interna, que podría uno reclamar que fuera más activa. Pero sus elecciones internas las tiene, eso moviliza. De hecho, ustedes han visto que hace un par de domingos, digamos, en las elecciones que se convocaron en 26 localidades, participó prácticamente el 30% del padrón. Eso no es poco. No es poco porque en unas elecciones voluntarias, donde no se elegía candidato a gobernador y donde solo se elegían los candidatos locales, el número de personas que participó, que eran 30.000 más o menos, fue significativo. Y si hubiera habido, posiblemente, la interna histórica del movimiento popular neuquino, hubiera dinamizado también esa elección mucho más. Pero, bueno, hay decisiones personales que determinaron que así no fuera. Entonces yo creo que el resto de los partidos no tienen eso. A veces se critica que en el movimiento popular neuquino no existe el dedo. Todos los otros partidos lo único que tienen es dedo. No hay otra cosa. Entonces, son partidos digitales. Son partidos digitales. Pechi me dijo una vez, y con quien yo tenía una excelente relación y muchísimo respeto, me tuve que inventar un partido. Detrás de una personalidad. De hecho estábamos hablando, ¿no? Claro, el nuevo compromiso neuquino fue una herramienta para usar, porque precisamente el partido al que pertenecía Quiroga, que era la UCR, bueno, no se llevaba bien. No se llevaba bien, no lo supo reconocer. No lo contuvo, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos, en la Argentina las normas siguen siendo, los candidatos son candidatos de los partidos. Sí, esa es la institucionalidad, claro, ¿no? Bueno, y de fortalecer instituciones, sí, estamos hablando. La primera institución de representación es el partido político, ¿no? Después, para permitir la elección ciudadana. Pero bueno, también vemos que en el mundo hay tal vez una mayor estabilidad de estructuras políticas en los países, sí, con larga prédica democrática, como por ejemplo Estados Unidos, donde descollan y se mantienen el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sí, pero aún así dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Republicano también pegan bandazos para un lado y para izquierda y derecha, digamos. Pero no se mueven del partido. Pero sin salirse del partido. Sin salirse tal partido. Cual. Pasó con el tema Donald Trump, claro, entre los republicanos, que es un tema que todavía está vigente, sí, y que todavía no se ha resuelto desde
participación ciudadana a través del voto. En definitiva, digamos, lo que vemos es que los partidos políticos no garantizan un dogma cerrado, sino que están sujetos a los vaivenes sociales y políticos del mundo, digamos, de la realidad circundante. Bueno, y se van acomodando, ¿no? Esa es la política, pero O sea, no hay un continente. Hay un continente. El continente está. Y creo que comparto con usted, Ana, que hay que respaldar y darle mayor vigor a los partidos políticos, porque de alguna manera las instituciones son más seguras que las individualidades, que los hombres y mujeres en sí. Pero yo a lo que quería ir con todo este soliloquio que protagonicé indebidamente, es que preguntarle si el MPN ha hecho lo que tenía que hacer o le faltan hacer cosas como para tener respuestas rápidas desde sus posiciones dogmáticas o doctrinarias o ideológicas frente a la realidad cambiante que tiene Neuquén y la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que la realidad cambiante de Neuquén desafía hoy al movimiento popular neuquino. Sobre todo lo desafía porque la población se incrementa, digamos, se ha duplicado prácticamente en 15 años con la llegada de mucha gente de afuera, como nos ha pasado antes, ¿no es cierto? Nos pasó cuando fue el Chocón, es decir, hemos tenido varias olas inmigratorias en la provincia que el movimiento popular neuquino fue incorporando, abrazándolo. O sea, de hecho, yo siempre digo que cuando llegué a la provincia, yo no soy neuquina, soy bahiense, me sorprendía que todos los que conocía pertenecían al movimiento popular neuquino y hablaban, digamos, con mucho amor por esa pertenencia, se sentían muy parte del mismo y de esta ciudadanía, digamos, que establece Neuquén y el movimiento popular neuquino. Así que me afilié muy rápidamente. Hoy ese movimiento está lento para la velocidad con que cambia Neuquén. O sea, me parece que el movimiento popular neuquino tiene que desplegar mucha más acción como partido con la gente que llega a la provincia de Neuquén, que llegan con sus propias historias, con sus propios partidos, con su propia, conocimiento desde afuera. Y realmente hay mucho para contar de cómo creció esta provincia, cómo llegó de ser realmente ese territorio olvidado a ser hoy el segundo PBI más importante de la República Argentina. Y cómo llegó, digamos, a tener la cantidad de escuelas que tiene, prácticamente, digamos, construidas a una por mes durante estos 60 años, si uno saca el promedio, los hospitales que tiene, el sistema de salud que tiene, más allá de que la pandemia y algunas vicisitudes que en la República se dan, han hecho que hoy no llegan a la provincia la cantidad de recursos humanos en salud que supieron llegar en su momento de acuerdo al número de población que teníamos. Hoy necesitamos muchos más. Entonces, creo que Vaca Muerta, porque esa es la razón de todo, nos ha puesto realmente en un desafío para equiparar los tiempos que la Vaca Muerta ha establecido en el mundo, donde hoy hasta los embajadores vienen a Neuquén y no van a Buenos Aires primero, sino que vienen directamente a relacionarse con nuestro gobernador, con nuestro vicegobernador, con las estructuras de gobierno de la provincia de Neuquén, en una novedad que realmente requiere de esfuerzos para acompañar esa dinámica, ¿no? La primera decisión política tal vez fue atinada, se demostró, desarrollar Vaca Muerta. Sí. ¿No? Ahora parece ser que la segunda decisión política en importancia sería que Vaca Muerta sirva para el desarrollo de la provincia, exactamente. La provincia, ¿no? Ese es el camino. Pero más allá de la ansiedad de todo el mundo, los primeros años son de inversión. Los proyectos de Vaca Muerta requieren 30 años para empezar a producir. Recién ahora uno está viendo el crecimiento de las regalías en el presupuesto provincial que provienen, digamos, obviamente de Vaca Muerta. Recién ahora hemos podido exportar de nuevo gas y petróleo por $2.000 millones. Desde hace mucho tiempo que no podíamos hacerlo y que los gasoductos cordilleranos estaban cerrados. O sea que este es el momento del despegue. Estamos preparados para eso trabajamos. Desde el CNEU lo que queremos es tener una serie de propuestas ya claras para que los primeros 100 días de gobierno sean donde empecemos a marcar claramente las diferencias con, obviamente, esos recursos de Vaca Muerta que muchos
quieren de alguna manera rapiñar, como digo yo, y que por eso hay tanto interés hoy en Neuquén de los partidos nacionales, no por los 400, 500 mil votos que no le suman, digamos, hoy son un poco más, al total de definiciones en la República Argentina, sino porque realmente somos la potencia energética hoy de todo el país. Bueno, el contexto es muy interesante porque, digamos, el país está sumergido en una crisis económica muy evidente y en la que hay una gran indefinición acerca de qué vamos a hacer con la moneda argentina, o sea, con la representación virtual de la economía que es necesaria, que es la moneda. Y bueno, vemos que ahora se acaba de crear el dólar soja, digamos, se está inventando un dólar para cada ocasión, pero todo apunta a sincerar de que el dólar tiene que estar en esos niveles altos y no en el que está el oficial ahora, pues de 170 pesos, sino estar en 230, 240, 300. Bueno, eso en sí mismo es toda una definición para Neuquén ya, por supuesto, porque bueno, el petróleo es un negocio global y de exportación, tanto el petróleo y el gas. Pero también es un tema que apunta directamente a lo que se viene, por ejemplo, con la renovación de la hidroeléctrica, exactamente. Claro. O sea, estos dos procesos van a ir juntos el año que viene. Bueno. ¿Y qué piensa hacer en MP? ¿O qué piensa usted que debería hacerse? Claramente vamos a reclamar lo que nos pertenece. Por Constitución, cuando se sancionaron o cuando se dieron las concesiones de las hidroeléctricas, fue antes del año 1994 de la reforma de la Constitución. Entonces lo decidió el Gobierno Nacional. Hoy, ustedes habrán visto que tenemos algunos problemas serios, ¿no? Como por ejemplo, somos los generadores de la electricidad, pero resulta que el punto cero donde se establece el transporte está más cerca de Buenos Aires que de nosotros, con lo cual nosotros pagamos el transporte de ida y vuelta de una manera absolutamente irracional. Sí, sí. Por otro lado, también los costos administrativos. Ahora vamos a recibir aproximadamente el 30% de regalías hidroeléctricas en electricidad. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a recuperar? Y vamos a recuperar el valor de la regalía, porque en realidad nos pagan el megawatt a un tercio de lo que el mercado eléctrico mayorista lo vende y nosotros lo pagamos. O sea, lo vendemos barato y lo compramos caro, ¿no? Es decir, o sea, realmente se está esquilmando de alguna manera muchos de los recursos que los neuquinos deberíamos poder disfrutar. Uh-huh. Y esto nos ha costado en la relación con los gobiernos nacionales. Por eso creo que Marcos ha establecido claramente, vamos a impulsar una ley a nivel provincial que diga no se pueden tomar decisiones sobre la renovación de las concesiones hidroeléctricas sin la participación de Neuquén. El agua, tal vez no es tan importante lo que uno percibe como regalías por las hidroeléctricas, sino lo que nos pasa con el agua en una instancia de cambio climático grave. Sí, grave un para recurso, el país y para el mundo. Un recurso de primerísima importancia. No lo vamos a resignar. Y en eso creo que el Movimiento Popular Neuquino ha tenido siempre una trayectoria y es lo que no nos gusta que nos metan caballos de Troya en la zona. Queremos realmente discutir mano a mano, como lo hemos hecho siempre, pero de frente. Con los dueños de la Argentina, si vamos al caso, desde aquí, desde Neuquén y de frente. ¿El caballo de Troya va por lo que puede pasar en las elecciones el año que viene? ¿Por la competencia, digamos, que se va a dar? Yo lo considero una competencia desleal, ¿no es cierto? Es decir, respeto mucho a todos los candidatos neuquinos auténticos. No voy a dar nombres, pero que los hay y muchos. A mí me gustaría, Ana, si me permitís, hacer un pequeño planteo, sí, y a partir de ese planteo una pregunta. Hablabas en un comienzo del rol de los partidos políticos y de las figuras políticas y bueno, y cómo ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Yo observo dentro del Movimiento Popular Neuquino, voy a poner algunos ejemplos, sí. Te pido, Rubén, y también Ana, que me ayude si me olvido de algo, pero a ver, por ejemplo, la veo a Silvia Zapac, hija de don Felipe Zapac, nada más y nada menos,
que hoy está en el Frente de Todos y es senadora nacional. La veo a Lucila Crexel, que es también de la familia, fundadora del partido, que hoy es senadora por Juntos por el Cambio. Lo veo a Jorge Sovich, referente importante, 3 veces gobernador, intendente de Neuquén, con su actividad por fuera del Movimiento Popular Neuquino. Y así puedo ir a una segunda línea, digamos, de importantes dirigentes que por ahí no ocuparon cargos tan relevantes, pero que sí están afuera del partido. Y lo veo también a Rolando Figueroa, que también es un referente importante del Movimiento Popular Neuquino, que ha ocupado lugares importantísimos en el Ejecutivo, ha sido intendente, ha sido vicegobernador, que también hoy está haciendo su trabajo político por fuera del partido. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Hay alguna autocrítica de lo que llamaríamos el sector azul del MPN? Yo te voy a dar mi opinión antes que vos me des la tuya. Para mí hay falta de contención. Para mí el sector azul pone, estas son las condiciones, si no te gusta, andate. Y me parece que no es conveniente eso. Yo creo que hace años viene este sistema donde de alguna manera no se le da salida de escape, digamos, a los dirigentes, y hace que haya dirigentes importantes que se van del MPN. Yo creo, en mi opinión, que una mayor apertura, una posibilidad, digamos, de contener, de contención política, con todas las herramientas que el MPN tiene, porque no hay nadie que tenga más herramientas, digamos, con un partido que ocupa el gobierno hace muchos años, para poder contener a sus dirigentes, y más cuando esos dirigentes son dirigentes importantes, que con calidad política, con experiencia y demás. ¿Hay alguna autocrítica respecto de esto? Porque, a ver, entiendo la opinión, la que vos planteaste, pero bueno, hago un análisis interno. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero, yo voy a darte mi opinión, y vos sabés que yo no soy tibia. Es decir, ni lo he sido nunca, y he sido crítica, y yo soy parte de la línea azul, y he sido crítica con la línea azul más de una vez, lo cual me ha valido algunos dolores de cabeza, obviamente, pero lo he planteado siempre dentro del partido. Yo gané elecciones, perdí elecciones, con todas las vicisitudes de esas elecciones. Siempre hay algunas cosas en las elecciones que no nos gustan. Hasta yo hice alguna denuncia en su momento a la justicia electoral, que por supuesto no acompañó. Me estoy refiriendo cuando competía con Guillermo Pereira, digamos, en las elecciones para las PASO. Una campaña muy agresiva. Sí, pero bueno, nadie levantó nada en ese momento, ni dijo nada. Es decir, bueno, me las banco. Es decir, como debe ser. Ahora, yo quiero decirte que en el Movimiento Popular Neuquino siempre hubo internas muy duras. Silvia Zapag no se fue cuando estaba la lista azul, se fue cuando estaba Sovich. Estaba la lista blanca, de alguna manera, conduciendo el partido. También cuando la lista blanca conducía el partido, de la que yo fui parte, porque en realidad Jorge Zapag también. Es decir, nosotros iniciamos más de una vez en otra línea. Después planteamos una línea nueva dentro del partido. Pero también Felipe apoyó en su momento a Quiroga, porque en realidad, pero no se fue del partido. Lo hizo de otra manera. Cuando yo fui candidata a rectora de la universidad la primera vez, fui a hablar con Felipe, pero por esas internas que había entre blancos y amarillos, Felipe no me apoyó, apoyó al candidato radical, que era Rabasa. El apoyo a la rectoría. A la rectoría, a eso me refiero. Quiero decirte que una cosa es manifestar las diferencias dentro del partido, y otra cosa es irse del partido. Yo creo que esas diferencias hay que manifestarlas adentro, y se puede. De hecho, ¿por qué estoy yo hoy acá? Pero toda la responsabilidad es del que se va, o también hay responsabilidad, no, hay responsabilidad de los que están adentro también, por supuesto. Por eso digo que yo lo he manifestado, pero no me he ido nunca. Y he sufrido algunas consecuencias por esa manifestación, porque, bueno, no todo el mundo mira de la misma manera. Y las mayorías son las que definen hacia dónde va el partido. Y bueno, si uno es parte de un partido,
tiene que respetar esas mayorías, como lo tienen que respetar cuando en una legislatura se vota una ley y obviamente hay mayorías, minorías, la ley sale por los votos de la mayoría. Lo cual no quiere decir que uno no trate de compatibilizar, como pasó en los 8 años que yo fui vicegobernadora, con el total de las fuerzas políticas que formaron parte de esa legislatura. Y puedo decirte que más del 85% de las decisiones salieron por unanimidad. Entonces, mi concepto hacia dentro del partido es el mismo. La contención, como vos llamás, Claude, el consenso del conjunto, para mí es más positivo que la discrepancia. Y, por supuesto, de ninguna manera la grieta. Y en ese marco, digamos, de la situación que planteaste, ¿no? Del problema, planteaste un ejemplo del problema cuando fuiste candidata a senadora, y tuviste la interna con el sector azul y blanco. ¿Cómo se salda esa situación hoy estando juntos en la misma lista, trabajando juntos? Como vos lo dijiste. ¿Pudiste tener la charla interna? ¿Pudiste aclarar las situaciones en un ámbito distinto, ¿no? Al público, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, uno salda situaciones con los años o con el tiempo, no con los 60 días que dice Jorge, digamos, a los 60 días no caducan para mí esas cosas, sino que lleva su tiempo y sobre todo lleva su tiempo en compatibilizar los intereses de la provincia y del partido. Es decir, lo que decía Felipe también era cierto. Primero están, digamos, la patria, los intereses de la provincia, los intereses del partido y por último los intereses de los hombres. Creo que acá está revertido eso. Hay mucho interés individual y no en el bienestar general. En mi caso lo tengo claro y siempre he sido una servidora pública. Tal vez adolezca de ciertas cosas, como se dice eso, ¿cómo se llama? Apetencia por el poder. Honestamente no la tengo. Sí, me considero una servidora pública y estoy aquí por eso, porque quiero lo mejor para mi provincia, porque nos tocó poner en el escenario de la Argentina y del mundo a Vaca Muerta, y creo que eso es mérito de Neuquén. Y todo lo que ha ocurrido hasta ahora es mérito de Neuquén. Los 4.000, 5.000 millones por año que se siguieron invirtiendo cuando no había una sola inversión a nivel nacional, es mérito de Neuquén. De esa seriedad con que el partido provincial en estos 60 años ha conducido a la provincia. Nosotros no tenemos diferencia entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Tenemos una estabilidad jurídica que es lo que las inversiones requieren cuando vienen. Y no la queremos perder. No queremos un manotazo de los de afuera para decidir sobre este recurso que, bueno, es muy importante, pero es muy importante para el desarrollo de los neuquinos, como vos decías, y recién ahora empieza a derramar, por decirlo de alguna manera, aunque el término no es el más feliz. Sí. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida continuamos con la entrevista con Ana Pechén, que está acá en los estudios de AM550 y 24/7 Canal de Noticias. Estamos en Pórtense Bien, último tramo del programa con Ana Pechén, candidata a vicegobernadora por la lista azul en el MP, mejor dicho, por el MPN, porque ya eso se superó, acompañando en la fórmula a Marcos Kopman. Así que, Ana, bueno, estábamos hablando de todo el desarrollo, de cómo se está presentando el proceso político, y con la entrevistada anterior, que es la competidora directa, sí. Gloria Bienvenida Ruiz, a las mujeres a la política. Sí. Tocamos el tema de educación, que bueno, yo hice referencia a que precisamente en la gestión de Ana Pechén en la legislatura se aprobó la ley de educación de Neuquén. Y quería preguntarte ahora, para refrescar un poco, a ver cómo estamos en los conceptos, ¿cómo la ves ahora a la ley de educación? Si se está cumpliendo plenamente, si queda por cumplir cosas. Queda mucho por cumplir. De hecho, una de las cosas que pensamos reflotar claramente es el tema del observatorio, ¿no es cierto? Es decir, una pequeña organización que vaya viendo, digamos, cómo se está desarrollando en Neuquén, digamos, el proceso educativo, en cuáles hay éxito, en cuáles hay fracaso, cuáles son los mayores problemas que tiene, cómo se evalúa, ¿no? Esta discusión que tuvimos estos días, ¿no es cierto? Yo creo que se debe ser parte de las evaluaciones nacionales e internacionales que se hacen, pero se debe tener las propias, ¿no? Para saber día a día cómo evoluciona la cosa.
Así que creo que hay algunas cosas que se han puesto en funcionamiento, como los contenidos transversales en temas que tienen que ver con derechos humanos, con no violencia, con la famosa ESI, digamos, que se votó a nivel nacional, pero bueno, de alguna manera ya estaba entre los contenidos transversales que la ley había votado. Y bueno, temas medioambientales, o sea, esos temas van avanzando de a poco, digamos, en la currícula de todas las diferentes etapas del sistema educativo. Pero hay otras que han quedado en el tintero y que merecen una discusión, que lo estamos dando con la participación de distintos actores en el CNEU, ¿no? Hay una comisión de educación en la que yo presido y estamos convocando a gente de la actividad pública, privada, ONGs, padres, alumnos, o sea, viendo de alguna manera cómo hacemos para volver a esa escuela respetada, con calidad académica. Estamos en pleno proceso de reforma de la currícula de media y vamos por la currícula de primaria. Y yo quiero rescatar que en Neuquén hay muy buenos casos de maestros, profesores, directores, supervisores. Tal vez lo que nos ha faltado un poco es de algún liderazgo académico que a lo largo de los años haya ido o permitido recuperar esta caída que ha tenido la educación en toda la Argentina, no solamente en Neuquén. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del boleto escolar que se aprobó ya, ¿no? Para hacer, digamos, que todos los estudiantes puedan ir a estudiar sin pagar? Bueno, absolutamente estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, o sea, me parece que es una de esas cosas que permite igualar oportunidades. Hoy sabemos que el nivel de pobreza es alto, que es significativo lo que significa el transporte. Sabemos que en el caso de los estudiantes universitarios no hay asentamientos universitarios en todas las poblaciones, con los cuales a veces tienen que recorrer trayectos largos para poder, digamos, llegar a la universidad, que es una ayuda que de otra manera, digamos, que el gobierno provincial le está brindando, digamos, a los estudiantes y que contribuye de esa forma, ¿no es cierto?, a tratar de equilibrar las oportunidades de todos de una pequeña manera. Hubo una discusión respecto de ese tema, si el boleto debería ser así genérico, universal, como se legisló finalmente, se aprobó, o debería estar disponible para quienes lo necesitan y lo solicitan, ¿no? Y no todos, ¿no? Porque también, en definitiva, a ver, se le llama gratuito, pero el Estado paga a las empresas por ese, o sea, tiene un costo para todos a través del presupuesto público. ¿No pensás que también podría haber sido mejor legislarlo para que lo tengan solo quienes lo necesitan y no esté disponible así libremente? Sí, puedo acordar con eso, pero me parece que los acuerdos legislativos son los que priman, ¿no es cierto? Es decir, no conozco la discusión interna, digamos, con detalle que se produjo sobre la ley. Sí que hubo una discusión, inclusive que no la votaron todos. Claro. Pero en esos momentos son los acuerdos los que dan la mayoría. Creo que puede haber correcciones en la implementación y digamos, ir controlando que no sea realmente algo utilizado por todo el mundo, sino para quienes son los verdaderos beneficiarios de ellos. ¿Qué perspectiva concreta hay sobre la discusión del día, digamos, que es el tema de la aplicación del impuesto a las ganancias? Bueno, yo lo sufrí. Sí, sobre todo los salarios de los empleados públicos y demás. Sí, digamos, ya en la final de mi gestión, yo tuve una presentación y, digamos, una disputa con el gremio legislativo porque ellos querían sacar una ley provincial que permitiera, digamos, sacar la zona desfavorable del impuesto a las ganancias. Eso no es posible hacerlo por ley. Eso no se puede corregir. Porque es una ley nacional, precisamente. Claro, y está grabado. Yo me acuerdo que viajé a Buenos Aires, me reuní con la FIP, quedaron en estudiarlo, pero nunca dieron una respuesta. Bueno, en ese momento pasó la efervescencia y no lo pudimos sacar. Pero en todos estos años que han transcurrido desde ese momento que yo dejé la vicegobernación, han habido antecedentes en muchas provincias, antecedentes en el Poder Judicial,
que fueron de alguna manera encontrando la manera de poder obviar este tema de hablar de sacar la zona desfavorable, que es algo que está grabado por la ley, como dijimos, con otras herramientas, herramientas que tienen que ver con las dedicaciones funcionales y las posibilidades que tienen los convenios colectivos, inclusive de definir qué es lo que está grabado y qué es lo que no. Con lo cual, lo que se está buscando en esta ley, que va a beneficiar sin duda a todos los empleados públicos, es justamente detraer de lo que es deducible de impuestos una parte casi equivalente a lo que significa la zona desfavorable, con aquellas herramientas que hoy la ley nos permite y que se incorporan en el presupuesto, en la ley de presupuesto de la provincia. A través del mecanismo de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos también están, digamos, como una posibilidad de ir avanzando en el tiempo, en la consolidación de este principio que vamos a ejecutar o va a ejecutar, digamos, la legislatura en los próximos días. Hoy eso se establece en el presupuesto provincial del próximo año y van a percibir los beneficios durante ese año los trabajadores a partir del 1 de enero. Pero sí, digamos, será un tema de discusión en los convenios colectivos para poder dejarlo definitivo. Claro. Sí, es un tema en realidad nacional que hace a si se va a hacer o no una reforma tributaria en Argentina, ¿no? Imprescindible, diría, desde mi punto de vista, pero que se demora y que nos tiene atados a hechos que no son justos, ¿no es cierto? Es decir, hasta los jubilados pagan, digamos, cuando no deberían. Porque no se puede acomodar nunca porque hay una inflación estrepitosa. Terrible. Y los salarios se corrigen todo el tiempo, las jubilaciones también, y finalmente los impuestos quedan ahí, hay que definirlos todo el tiempo. Sí, y además, digamos, los mínimos no imponibles no crecen al ritmo que crece la inflación, con lo cual quedan absolutamente... Sí, siempre se corre de atrás. Sí. ¿Y quién pierde? Los trabajadores. Claro, es una gran injusticia, pero bueno, parte del defecto genético, digamos, que tiene la economía argentina, ¿no? Sí, me parece más grave inclusive el de los jubilados, ¿no? Porque lo que perciben los jubilados es una prestación por lo que ahorraron y ya pagaron impuesto a las ganancias, ¿no? Creo que eso a nivel nacional debería también verse como un tema a solucionar. Sí. Bueno, el MPN, volvamos al MPN, tiene una larga tradición de haber discutido cuestiones nacionales con mucho énfasis, más allá de la factibilidad de incidir o no en las decisiones, ¿no? Porque la representación legislativa nacional que puede tener la provincia siempre es pequeña, más allá de lo que el MPN quiera. Pero bueno, frente a esto y ahora con Vaca Muerta, que lo hace un jugador más importante, uno tiene la sensación o la percepción, desde el análisis solamente, que evidentemente los distritos provinciales necesitan una mayor incidencia en la fijación de las políticas nacionales que lo que sucede actualmente, digamos, y que tendría que haber algún margen institucional para hacerlo de manera concreta, y esto deriva inmediatamente en la pregunta de si será necesario proponer una nueva reforma constitucional en la Argentina, ¿no? Posiblemente sí, digamos. Yo creo que algo perdimos cuando fue el Pacto de Olivos, es decir, la designación de los senadores era algo que las provincias realizaban. Sí. ¿No? Creo que eso fue una pérdida importantísima para el federalismo. Y me parece que debería revisarse. Pero bueno, como decías, la opinión del Movimiento Popular Neuquino ha sido siempre muy ligada a la defensa del federalismo, y en un momento donde el federalismo también tenía otros actores a nivel provincias, como en Tierra del Fuego, como en Corrientes, como en San Juan, que sumaban esas voces. Después hubo una colonización de los partidos nacionales, de todos esos partidos. El único que sobrevivió somos nosotros. Bueno, ahora parecería que Río Negro también sigue el camino de un partido provincial, digamos, que tiene lineamientos parecidos a los nuestros, y creo que van a aparecer más, porque esto que se percibe, que percibís en tu discurso, digamos, es percibido por mucha gente en otros lugares del país.
Y me parece que en cuanto podamos cerrar, si en algún momento podemos cerrar la grieta y volver a hablar, digamos, en términos políticos con racionalidad en la Argentina, se pueden plantear cosas. Mientras exista esta fractura, que todos los días nos marca la vida, lamentablemente a todos los argentinos, es imposible. De todas maneras, permitime, estás hablando de la grieta, yo creo, Ana, que estamos también, dentro de todos estos cambios de la política provincial que estamos viviendo, también yo lo que observo es que en Neuquén está desapareciendo la grieta, porque los grandes partidos que la producen, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, yo ya estoy en condiciones de decir que están desmembrados, ¿no? Todavía no sabemos cómo, dónde van a terminar cada una de estas fichas que conformaban los frentes, pero que están desmembrados, yo creo que hoy ya lo podemos decir con seguridad de que va a ser así. No hay posibilidad de que se pueda usar el sello de Juntos por el Cambio, o sea, no va a haber la opción, los neuquinos no van a poder votar a Juntos por el Cambio en Neuquén, y tampoco creo que puedan votar al Frente de Todos. No, me refiero a nivel nacional, porque Sí. una reforma constitucional requiere de Sí, todo sí. el país. No, afortunadamente nosotros no tenemos grieta, y creo que en realidad va a haber una elección con muchos candidatos, no va a haber una polarización. Y en buena hora, creo que los ciudadanos tienen que tener, opciones para sentirse representados. Y si bien muchos prefieren una legislatura que tenga situaciones que favorezcan a algún grupo político, yo no lo veo así, digamos. A mí me tocó presidir la legislatura en el 2007, digamos, cuando asumimos en el 2007, que la relación de fuerza era de 18 a 17. En ese momento el radicalismo había acompañado al Frente para la Victoria. Y nosotros teníamos el MPN y 3 aliados, digamos. Los radicales K. Claro, eran los radicales K. Y sin embargo se pudo funcionar muy bien. Sí, bueno, en el caso de que seas electa vicegobernadora, vas a tener una legislatura también bastante original, porque también va a tener una composición que creo no tiene antecedentes, digamos. Incluso el bloque del MPN va a ser un bloque quizás el más reducido de la historia, ¿no? Porque justamente la composición de los partidos, claro, favorece a los partidos minoritarios. A mí eso no me preocupa. De hecho, en la segunda vicegobernación ya teníamos, sobre 35 diputados que son los diputados provinciales, 16 bloques. O sea, se puede trabajar. Si se es amplio, si se entiende que, cuando uno gana, gobierna para todos, y en realidad es oficialismo más oposición lo que determina el destino de la provincia de Neuquén. Y de la buena voluntad de ambos es que uno puede avanzar. Así que, en buena hora, digamos que todos se puedan sentir representados. Yo siempre digo que prefiero tenerlos sentados en una banca legislativa y no tirando piedras afuera. Sí. ¿Cuál es la forma que tienen los jóvenes dentro del movimiento popular neuquino para proyectarse y ser protagonistas del partido? En realidad hay algunos grupos que están trabajando con los jóvenes, pero yo quiero darte un ejemplo. Yo armé el programa de jóvenes líderes en la legislatura. En su momento se me criticó mucho porque en realidad era para todas las fuerzas políticas. Y no me arrepiento, porque en realidad conviven los jóvenes de distintos grupos políticos con miradas diversas desde el principio. Entonces, cuando se encuentran, se saludan, no se atacan, digamos. Y es una forma de construcción que creo que hay que continuar, más allá de los esfuerzos que hagan los partidos políticos, que lo deben hacer. Tiene que haber escuelas de formación. Y nosotros hemos sido escuela de formación para todo lo que hay hoy, en la dirigencia política, en las dirigencias sindicales, así que si algo no nos pueden reclamar es que no hemos formado mucha gente. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes y un saludo especial a la audiencia, porque creo que la comunicación con la gente es esencial para que todos podamos saber de qué se trata y quién es cada uno. Bueno, ha pasado otra edición entonces de Pórtense Bien. Nos encontraremos el sábado que viene y esperaremos esta tarde tener un poco de suerte. No digo ni jugar bien ni nada, tener un poco de suerte que nos hace falta. ¿Dónde ve Ana Pechén el partido?
en casa, sentaditas enfrente al televisor, digamos, con mi marido y el perro. Muy bien. Vamos a Argentina. Bueno, nos despedimos y que nos vaya lo mejor posible. Chau.